Lo primero, amigos, es el tema de que el señor presidente de la República, el señor Pedro Pablo Kuczynski, de una manera totalmente inesperada, anuncia vía Twitter que estaba ordenando a su ministro de Trabajo para que convoque al Consejo Nacional de Trabajo a fin de que discutan la posibilidad de aumentar el sueldo mínimo. Y eso obviamente levantó pues una polvareda inmediatamente a nivel nacional, ¿no? El Consejo Nacional de Trabajo ya se va a reunir el día de mañana. Y ustedes saben que en el Consejo Nacional de Trabajo, amigos, están representados los trabajadores, los empresarios y el Estado. Entonces se supone que ahí conversan y llegan a acuerdos, pero que llegan a acuerdos que no es muy cierto, porque lo normal es que discrepen y no lleguen a ningún acuerdo. Hace más de un año que no se reunían porque justamente no llegaban a acuerdos y las posiciones eran pues muy diferentes. Por eso es que en el pasado casi todos los gobiernos ellos son los que aumentan el sueldo mínimo. No esperan que aumente el Consejo Nacional del Trabajo, sino que como no llegan a acuerdos, eso dormiría pues el sueño de lo justo. Entonces son los gobiernos los que toman la iniciativa y aumentan, ¿no? Y se armó un lío de la Madonna, que distrajo la atención pues de todo el país sobre ese tema, ¿no? Oportunamente yo salí en casi todos los medios de comunicación social a dar mi opinión en ese tema, ¿no? Y lo quiero repetir acá, amigos. Y desde el punto de vista estrictamente económico, quiero hacer 3 comentarios con respecto al tema del probable aumento del sueldo mínimo. Y estos 3 comentarios van a estar en lo posible, desde mi punto de vista, lo más ceñido, ¿no?, a los dictámenes de la teoría económica, es de la ciencia económica, para evitar pues no de que se mezclen cuestiones políticas que lo único que hacen o politiqueras, que lo único que hacen es enturbiar el análisis y que no se pueda llegar a ninguna conclusión. Primer comentario, el tiempo. Yo siempre he venido sosteniendo que en el Perú la posibilidad de reajustar el sueldo mínimo debiera de hacerse cada 2 a 3 años, no antes. Oiga, ¿y por qué? Dirán ustedes, usted es una mala persona, ¿por qué 2 a 3 años? ¿Por qué no antes? Porque el Perú es un país, amigos, de relativamente baja inflación. Y cuando un país tiene una baja inflación, entonces no puedes estar reajustando el sueldo mínimo pues cada 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15 meses, no. No pueden, por ejemplo, Venezuela te reajusta el sueldo mínimo cada 2 meses, cada 3 meses, porque tienen una inflación altísima y ya están encaminados a la hiperinflación. Entonces, claro, ahí tienes que reajustar bien, en forma muy corta, a cada rato el sueldo mínimo. Pero el Perú, pues, no estamos en esa dimensión de inflación. Entonces, cada 2, 3 años yo creo que era un tiempo prudencial. ¿Y qué ha pasado en esto? La última vez que se subió el sueldo mínimo, amigos, fue hace casi 2 años. De 750 a 850. Entonces, mi primer comentario es de que han transcurrido casi 2 años, ¿no?, de que se subió por última vez el sueldo mínimo en el Perú, y eso obviamente no es una cuestión que uno pueda decir, caracho, se están lo están queriendo usar como algo para político, ¿no? En los últimos 3 meses, 6 meses ya se están queriendo volver a reajustar el salario mínimo. No, casi 2 años para mí es un tiempo prudencial para analizar esa posibilidad. Segundo comentario. El sueldo mínimo, amigos, y lo voy a poner como ejemplo del ser humano, guardando sus distancias porque lo quiero poner como ejemplo para que se entienda, ¿no?
Es como un antibiótico. Yo puedo tener una infección, me voy a un médico y me da receta un antibiótico. Pero todos sabemos, amigos, que el antibiótico tiene efectos secundarios. Me puede fastidiar el riñón, me puede fastidiar el hígado. Entonces va a importar mucho, ¿no?, qué antibiótico me recetan y sobre todo qué dosis me recetan. Cada 12 horas, cada 8 horas, cada 6 horas, uno al día. ¿Cómo me recetas? ¿Por qué? Porque me tienen que cuidar que los efectos secundarios nocivos se minimicen o no aparezcan. Algo similar ocurre, amigos, con el sueldo mínimo. También tiene efectos secundarios nocivos para la economía peruana. Oiga, ¿cuáles son? Le voy a mencionar algunos. Primero, puede provocar desempleo en el mismo sector formal de la economía, desempleo, y en el segmento que hoy día está ganando el sueldo mínimo. Puede haber hoy día gente que está ganando el sueldo mínimo en términos formales, y si yo subo el sueldo mínimo en una dosis que no es la correcta o es abusiva, entonces me pueden despedir de mi trabajo, o sea, pierdo mi empleo. ¿Puede pasar? Puede pasar. Entonces el primer efecto nocivo, secundario, es que puede provocar desempleo en el sector de gente que está ganando el sueldo mínimo hoy día. Segundo efecto nocivo probable, que me incentive pasar a la informalidad. Por ejemplo, yo puedo ser dueño de una bodega, ¿no?, en Tacna, porque no solo hay que pensar en Lima, el Perú no es Lima solamente, en Tacna, por ejemplo. Y en mi bodega, ¿no?, una ferretería más o menos mediana, tengo 2 operarios que me ayudan. Y supongamos que estoy cumpliendo con la ley y le estoy pagando su sueldo mínimo actual, 850 soles es el sueldo mínimo actual. Entonces, le estoy pagando y ahora supongamos que me dicen, oiga, a partir del 1 de marzo, el sueldo mínimo ha subido a 1.500 soles, caracho. Entonces yo le digo, bueno, a partir del 1 de marzo a cada uno tendría que pagarle 1.500 soles o más. Mi negocio ya no da, pues. Entonces los llamo y le digo, mira, o te despido o te pago por debajo de la mesa. Me vuelvo informal. Entonces, siendo formal, me paso a ser informal. Entonces tiene una serie de efectos secundarios nocivos cuando no se hace bien la cosa. Es por eso que la ciencia económica te dice, para minimizar esa posibilidad de efectos secundarios nocivos, el sueldo mínimo tiene que hacerse en función de 2 factores, 2 criterios. ¿Cuáles? Primero, tiene que reajustarse por la inflación del periodo. Es decir, si estoy hablando de 2 años, la inflación de 2 años, ¿no? Se suma. Claro, se suma. Claro. Y más a eso se le agrega el aumento en productividad que hayan tenido ese tipo de mano de obra sujeto a el sueldo mínimo. Se suman los 2 y te da un porcentaje total, que es el porcentaje que debiera de subirse el sueldo mínimo para minimizar sus probables efectos secundarios, es decir, para que no me vaya a malograr el riñón y o el hígado. Ese es el segundo punto y la ciencia económica te dice claramente cómo debes actuar. Tercero, oye, ¿y cuál es el momento adecuado para hacerlo? Por ejemplo, también quiero poner otro ejemplo. Supongamos que hoy día es mi cumpleaños y yo digo, voy a hacerme una fiesta hoy día. Pero resulta que mi vecino del costado fallece. Entonces, mientras él va a estar con o sea, su familia va a estar velándolo, yo al costado no va a estar haciendo una jarana de la Madonna, pues. Entonces no es el momento adecuado celebrar mi cumpleaños hoy día. De repente lo desfaso una semana, 10 días, 15 días y lo celebro después. Algo similar ocurre ahora. ¿Es el momento adecuado hoy día, hoy, febrero, marzo, abril, mayo, para subir el sueldo mínimo? Yo creo que no. Mucha gente dirá, oiga, ¿y por qué dice que no? Por lo siguiente. El INEI, el 15, o sea, ahorita, dio a conocer cuánto creció la economía peruana, amigos, en diciembre.
Y diciembre es un mes en que las cosas se mueven bastante, porque es Navidad, es Año Nuevo, 4,5 millones de trabajadores reciben gratificación, es decir, es un mes que se mueve. ¿Y saben cuánto creció la economía peruana ese mes de diciembre, amigos? 1,32. Vuelvo a repetir, 1,32%. Casi nada. Diciembre de este mes. Y la segunda noticia que sacó el INEI es cuánto creció en todo el año 2017, el empleo formal. ¿Sabes cuánto creció, amigos? Menos 2,8, no creció, se achicó. ¿Y cuánto creció el empleo informal? ¿Saben cuánto creció? Más de 5%. Entonces se está dando justo lo que el señor Kuczynski durante su campaña decía que iba a cambiar. Se está achicando el empleo formal y está aumentando el informal, cuando él había prometido hacerlo al revés. Pero la realidad está demostrando otra cosa. Entonces, en este contexto en que la economía está creciendo poquito y la situación del empleo es bien preocupante, no es el momento de subir el sueldo mínimo, amigo, aún con los criterios que te dice la ciencia económica. O sea, si el señor presidente estaba pensando subirlo ahora en marzo, abril o para el 1 de mayo, el Día del Trabajo, no le recomiendo, amigos. Señor presidente, no creo que sería sensato hacerlo. Si queremos subir el sueldo mínimo, habría que esperar un mejor momento que la economía peruana ya comience a reactivarse fuertemente y hacerlo en ese momento. Yo le estaba recomendando esperar hasta este segundo semestre de este año 2018 o principios del año 2019. Nos vamos a la pausa para seguir con el análisis. Ella bajó la escalera, no fue la primera y un muchacho muy amable salió. Vamos, yo soy buena gente, tómate esto que hace calor. Y en un segundo la puso a dormir, bajó la escalera, no fue la primera y un muchacho. 7 de la mañana con 49 minutos, continuamos con el análisis económico, el análisis financiero de nuestro economista Jorge González Izquierdo. Entonces le decía, amigos, pues que habría que esperar un momento más oportuno cuando la economía esté ya levantando vuelo en forma más intensa, con mayor intensidad, para hacer este aumento, ¿no? Entonces, resumiendo, han transcurrido prácticamente dos años, es un tiempo adecuado para pensar en subir el sueldo mínimo. La ciencia económica te dice cómo debes subirlo, en base al criterio de la inflación y en base al criterio de aumentos de productividad. Y tercero, ¿en qué momento hacerlo? Habría que esperar, creo yo, mi opinión es segundo semestre de este año o principios del año que viene, siempre y cuando la economía peruana alcance un ritmo elevado de crecimiento. El otro tema, y que tiene relación a esto, es cómo es posible que en diciembre la economía haya crecido escasamente 1,32%, cuando funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, la misma señora ministra de Economía y Finanzas, funcionarios del Banco Central de Reserva y también una serie de señores que trabajan en bancos privados que tienen sus departamentos de economía, de análisis económico, te salían en bloque a decir, a partir de agosto, septiembre, ya la cosa había cambiado en el Perú. Agosto, septiembre del año pasado. Ya la inversión pública estaba creciendo fuertemente, la inversión privada ya estaba creciendo en forma apreciable, ya la cosa ya estaba ya del otro lado. Y solamente el 2018 era un año en que se consolidaban esas fuerzas. Nos salieron a decir eso. Yo obviamente no creí eso. No lo acepté tampoco. Y me decían negativo, pesimista. Ahora pues que la realidad, ¿a quién le está dando la razón? ¿A mi posición o a la posición del gobierno? Entonces, la pregunta es, oiga, ¿y por qué todavía no levanta cabeza la economía peruana? ¿Qué está pasando? ¿Por qué salen los funcionarios del gobierno a decir ya está todo listo y luego sale la realidad y los agarra cachetadas diciéndole no es así? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Eso se pregunta uno.
Yo creo acá, amigos, es que la incertidumbre que se está generando por este problema político, la inestabilidad del gobierno del señor Kuczynski, la debilidad del gobierno del señor Kuczynski, ya está pasando factura. Ya está pasando factura a la economía peruana. Yo hice un ejemplo en que decía que de la esfera política salía una nube, acá lo dije, una nube espesa que se acercaba al otro lado que estaba la esfera económica financiera, y que si le llegaba a la esfera económica financiera ahí iba a provocar pues que la economía se resienta. Y yo dije, tengo la esperanza que el gobierno del señor Kuczynski tenga la fuerza de botar esa nube, pero parece, amigos, que no tiene esa fuerza. No está mostrando esa fortaleza, más bien está mostrando debilidad, y va de error en error, en error, en error, en error, y ya nos está pasando la factura al comportamiento de la economía. ¿Cómo será de desesperada la cosa que ayer el gobierno, amigos, ha sacado un decreto de urgencia número 004, en la que transfiere 1.700 millones de soles, ¿no?, a proyectos, a un poco más de 2.000 proyectos, para que sean gastados en un poco más de 2.000 proyectos en saneamiento ambiental, en educación, en transportes, porque se han dado cuenta que uno de los principales motores que el gobierno había puesto su esperanza para mover a la economía, hacerla crecer más a la economía, uno de los principales motores era que la inversión pública crezca 17%. Y se han dado cuenta que no está sucediendo eso, pues. Entonces se han tomado esa medida al sacar un nuevo decreto de urgencia 004 para tratar de apuntalar ese crecimiento de la inversión pública, porque se han dado cuenta que no está resultando eso en la vida real, sus estimados iniciales. Entonces todo esto configura pues una situación en la que efectivamente todo apunta, amigos, que la debilidad del gobierno del señor presidente, del señor Kuczynski, ya está pasándole factura a la esfera económica financiera de nuestra economía, en el sentido de que está ralentizando, está haciendo un poco más despacio el crecimiento esperado de la economía este año. Por otro lado, también me ha preocupado, y lo quiero decir con su nombre porque me ha preocupado fuertemente, cómo a veces se quiere utilizar la economía, amigos, para meterle miedo a la gente. Para mí es gente inescrupulosa la que hace eso. Todos hemos visto en las últimas semanas la tremenda discusión que se ha dado con respecto al decreto de urgencia 003, ¿no?, que el gobierno mandó al Congreso un proyecto de ley para reemplazar al decreto de urgencia 003, pero que el Congreso le dijo, me has mandado en 3 días, yo no voy a analizarlo en 3 días, entonces el gobierno ha prorrogado la vigencia del decreto de urgencia 003 por 1 mes, para darle 1 mes de tiempo al Congreso y que debata el proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Congreso y salga una ley que reemplace al decreto de urgencia 003. Pero me ha sorprendido ver gente, tanto del gobierno como del sector privado, que ha salido a decir, amigos, que si el decreto de urgencia 003 prácticamente no sigue, o sea, no se hace algo en forma rápida sobre el decreto de urgencia 003, que ustedes saben que está ligado a la corrupción de Odebrecht, el decreto de urgencia 003, que si no se hace algo en función de eso para arreglarlo, una posición es que salió la señora ministra de Economía, y a mí me preocupó tremendamente cuando fue titular del diario El Comercio, diciendo que si el decreto de urgencia 003 rápidamente no es sustituido por el proyecto de ley que el gobierno mandó al Congreso para que lo apruebe, la inversión pública se iba a paralizar. Y subrayo la palabra paralizar. Y yo creo que esa es una completa exageración, pero completa exageración.
¿Cómo se puede decir que si el decreto de urgencia 003 no es rápidamente reemplazado por una nueva norma, toda el 100% de la inversión pública se va a paralizar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede afirmar eso? No puede ser. Eso me huele a otra cosa. Eso me huele a querer arrinconar contra la pared a mucha gente. ¿Qué cosa? Pero ahí no quedó solo. En el sector privado ya han salido algunos señores a decir algo similar, que si no se reemplaza rápidamente el decreto de urgencia 003, básicamente por el proyecto de ley que ha mandado el gobierno, no llegan al extremo de decir que la inversión pública se va a paralizar, pero sí llegan al extremo de decir que la economía se va prácticamente a estancar. Que otra vez le digo, ¿qué cosas están diciendo? ¿Qué cosas están diciendo? Eso me huele a chantaje, lo digo por tercera vez, y me irrito cuando veo ese comportamiento de gente que sabe Dios qué intereses tendrá atrás. Así no se debe usar a la teoría económica, a la ciencia económica. La ciencia económica hay que usarla para que me dé luces positivas, para que me ayude a resolver problemas. No estar metiéndole miedo a la gente o tratar de chantajearle a la gente. ¿Qué barbaridad? ¿Cómo pueden hacer afirmaciones de ese tipo? Oiga, no sé qué modelo teórico estarán usando, qué modelo econométrico. Por favor. ¿Cómo pueden estar tratando de chantajear así a la opinión pública? ¿Qué se han creído? Que aparte de ellos no hay otra gente que sabe economía también, teoría económica. ¿Qué cosa? Me da mucha pena, Carlos, me da mucha pena, amigos, cuando veo ese comportamiento de gente, que es lo que siempre ha habido en el Perú, gente que defiende intereses de grupos y de grupos económicos. Y es gente que está enquistada, le dan tribuna pública para que salga a hablar, a decir sandeces, tonterías, cosas que no son correctas, meterle miedo a la gente, chantajear a la gente. Eso no puede ser, amigos, ni debe ser así. Gracias por escucharme y si Dios quiere estaremos el próximo lunes.